Bueno, damos comienzo a la segunda parte. Esta parte va a ser cortita, como para que vamos haciendo una idea de lo que está faltando. Quedaba ver, habíamos empezado a ver algunas funciones, qué era una función, qué es un argumento, o sea, las partes de una función. Y le había dicho que algunas más conocidas son suma, otras muy conocidas también son promedio, máximo y mínimo. ¿Sí? Ya se imaginarán, ¿sí? Además de que está escrito ahí a la derecha, qué es lo que hace cada una de estas funciones por el nombre de la función. ¿Sí? Entonces el primer indicio es que el nombre de la función me da una idea de lo que quiero hacer o quiero que el programa haga. En este caso, calcule un promedio a un determinado rango o calcule el valor máximo de ese rango, ¿sí? O el mínimo. Como verán, los ejercicios que les dejé acá son 6 ejercicios, son muy simples, ¿sí? Lo pueden copiar a esta tabla, ¿sí? Los pueden copiar así, seleccionan, voy a copiar, voy a abrir un nuevo libro, ¿sí? Entonces le va pidiendo que calculen el promedio, ¿sí? La fecha, por ejemplo, ya vieron la función de fecha, la podrían hacer con la función hoy, que es la que no tiene argumento, paréntesis, paréntesis y la fecha. Y el promedio es bastante simple, promedio, ¿sí? Fíjense en una cosa interesantísima acá. Mientras yo voy escribiendo, o sea, pongo el igual y pongo una o dos letras, Excel automáticamente me va dando una lista de funciones que yo, si quiero, puedo elegir de acá, ¿sí? O terminar de escribir la palabra y insertar lo que quiero calcular, en este caso el promedio. ¿Sí? Si yo quisiera, ¿sí? Voy a borrar para que vean que pongo prom y ya puedo seleccionar, hago para abajo y puedo seleccionar cualquiera. Luego con la tecla Tab, que significa tabular, que está a la izquierda de la letra Q en el teclado, presiono y Excel automáticamente completa la palabra, el nombre de la función y me abre el paréntesis. Por último, solamente me queda decirle, ¿sí?, qué es lo que quiero que haga el promedio. Selecciono las dos celdas en este caso, cierro paréntesis y eso sería todo para este ejercicio, que es calcular el promedio. ¿Sí? Eso sí, copie la planilla y complete todo lo que está con el símbolo de pregunta usando la función. En este caso será promedio, en este caso el mayor promedio utilizaré la función máximo o max, y en el caso de la celda de abajo la función min. Bien, el ejercicio 2 es similar, eso lo dejo ya para que lo calculen, bastante simple. Acá sí van a tener que hacer algunos cálculos auxiliares extras. No serían auxiliares, sino que serían cálculos con fórmulas, por ejemplo calcular el IVA, que ya lo vieron, ¿sí? O la suma de dos celdas, o el interés. Esto, si quieren, después, ahora cuando hagamos la clase de Zoom, lo vemos. Si alguien dice no entendí cómo es la manera correcta de calcular el interés o calcular un descuento, ¿sí? Eso es lo que por ahí se traban un poquito, ¿sí? Bien, recuerden el tema de de lo que tiene que ver cuando ustedes copien o completen una fórmula o una función, rellenen hacia abajo, ¿sí? Fíjense que en este caso yo puedo hacer algo, una cosita simple, que es darle doble clic acá cuando aparece el símbolo de la cruz negra, que es el símbolo de relleno. En vez de estirar, puedo hacer un truquito, que es darle doble clic y Excel rellena automáticamente hasta donde está la última fila.
¿sí? Recuerden eso, si no recuerden que también pueden rellenar hacia abajo, pero siempre, ¿qué cosa? Respetando si fuese en el caso del otro ejercicio, ¿sí? Las referencias, ya lo vimos lo que son referencias. Si tienen dudas sobre referencias relativas o absolutas, lo vemos en Zoom y ahí vemos el caso puntual. Pero eso tienen que tenerlo ya bien presente. Ejercicio 3, similar, todo lo que está en amarillo, completan, le aplican formatos, o sea, aplican todo lo anterior. Y vamos a ver ahora lo que son las funciones de contar, ¿sí? En Excel hay una función, ¿sí?, que es muy útil, es una función del grupo de las funciones estadísticas, ¿sí? Ya vimos máximo, mínimo, promedio, y esta es otra de las funciones que se divide en varias funciones. Tenemos funciones para contar datos, que lo que hace es contar cosas, o sea, contar algo que está dentro de una celda. Puede ser un número, puede ser una letra, puede ser una palabra, puede ser una fecha, puede ser un vacío, ¿sí? Entonces, para cada cosa que yo quiero decirle a Excel, contame cuántas celdas contienen números, uso una función, por ejemplo, la función contar, ¿sí? Igual contar y el rango que quiero que cuente. En este caso se va a utilizar solamente para que cuente datos que son solamente numéricos, ¿sí? Si yo quiero contar, además de los datos numéricos, todos otros tipos de datos que pueden ser alfanuméricos, como le dije recién, texto, fecha, cualquier tipo de caracteres, símbolos, etc., utilizo una función contar a, ¿sí? La diferencia con la función anterior es que esta se llama contar a y va el rango en el medio. Bien, si por el contrario yo no quiero que cuente cosas alfanuméricas o cosas numéricas que están dentro de la tabla, quiero que cuente vacíos, celdas vacías, utilizo una función que se llama contar punto blanco. Le indico el rango, ¿sí? Y lo que me va a devolver va a ser en números enteros, va a decir, hay X cantidad de celdas en blanco, ¿sí? Bien. Y contar puntos sí la vemos en un momentito. Ya vuelvo a esa función contar puntos sí, pero vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿sí? Esta tabla tiene distintos tipos de datos, por ejemplo, datos alfabéticos, una palabra, ¿sí? Acá hay otra palabra, datos numéricos, el 5, el 28, el 0,5, el 70%, son todos datos numéricos, ¿sí? Tiene un dato que es una fecha y símbolos que Excel lo va a tratar como si fuese texto. Y por supuesto hay celdas vacías, ahí esta celda y esta. Entonces lo que me pide es contar cada uno de estos casos, ¿sí? Cantidad de celdas que contienen datos numéricos. Si lo cuento así nomás, voy a ver que tengo 1, 2, 3, 4, ¿sí? Pero acá el resultado que me está dando es 5. Voy a copiar esta tabla y vamos a ir resolviéndola en el Excel. ¿Sí? Voy a hacer una nueva hojita, voy a pegar acá. Entonces me dice acá abajo cantidad, voy a copiar esto, lo voy a pegar acá para que sea más simple. ¿Sí? Lo bajamos. Cantidad de celdas que contienen datos numéricos. Entonces voy a usar, es simple, igual, contar. Fíjense que voy a poner cont y puedo darle tabular allí y termina, ¿sí?, de completar. ¿Sí? Contar solamente dato numérico, el rango que sería A1 hasta C4, cierro paréntesis, enter. ¿Por qué el resultado es 5? Porque ya lo dijimos que hay 4 de estos datos que son numéricos, pero vamos a también aprender que las fechas en Excel son otro tipo de dato numérico
¿sí? Por más de que tenga caracteres como la barra separadora, que podrían denotar que sea alfanumérico. Bien. Luego dice cantidad de celdas que contienen datos. No me dice qué tipo de datos, entonces infiero que cualquier tipo de datos. Entonces voy a usar la función que sigue, que es contar A. Contar A, voy a bajar con el teclado. ¿Sí? Van viendo acá abajo, tabular. Si la quieren escribir completa no hay problema. Contar A, selecciono el rango, cierro paréntesis, enter. Me dice que el resultado es otra vez, como les decía recién, un número entero que dice hay 10 celdas que contienen cosas adentro, numéricas o alfanuméricas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es correcto. ¿Sí? Fíjense en que hay en total 12 celdas. De las 12, 10 tienen datos adentro. Luego viene esto que es bastante simple, que sería lo mismo que lo anterior, pero al revés, contar las celdas vacías. Entonces voy a decir contar, ¿sí? Punto blanco, está acá abajo, que es la segunda. Otra vez, selecciono el rango, cierro el paréntesis, le doy enter, ¿sí? Fíjense en que contar blanco A1 hasta C4 y me dice que son 2 celdas. Verifico, exactamente son esas dos. Y por último, me pide cantidad de palabras que comienzan con C. En este caso, vamos a volver acá. Hay un contar que es un contar condicional, que este sí es más complicado que los anteriores. El anterior es la palabra, el rango, listo, te da uno. En cambio acá, la función contar.sí está introduciendo una función del tipo estadística, como decíamos recién, pero también tiene una parte que es condicional, ¿sí? Entonces me está condicionando el conteo de los datos a si se cumple o no una condición. ¿Dónde está la condición? En esta segunda parte del argumento. ¿Sí? Van a ver que la primera parte del argumento, que es el rango, es similar a las anteriores funciones. A1 hasta A20. A20 es el límite donde yo quiero que cuente. Luego viene el punto y coma, que delimita hasta donde yo sé que termina la primera parte del argumento y dónde empieza la segunda. La segunda parte del argumento de esta función, que es la condición, viene encerrada entre paréntesis. Por ejemplo, este caso que está acá va a contar dentro de este rango A1 a 20, ¿sí? Todas las celdas que sean mayor o igual al número 7, o sea que tengan dentro de su valor el 7, 8, 9 o cualquier otro número que sea mayor o igual que 7. ¿Sí? Y va a pasar por alto todas las que no cumplan esa condición. Entonces me va a devolver un número entero y me va a decir, mira, hay 5 celdas que contienen números mayores o igual que 7. Esta condición es la que tenemos que saber armar, ¿sí? Que normalmente si vamos a otro ejemplo como este que está acá, por ejemplo decimos contar.sí, el rango, punto y coma, y la palabra aprobados entre comillas, ¿sí? Las comillas esas es lo que me da lo que hace que funcione el argumento, ¿sí? Entonces va a decir, hay tantas celdas que tienen la palabra aprobados, así, aprobados, con la S al último. Si dijera aprobado, la saltearía. Entonces hay que ser cuidadoso con lo que ponemos dentro de la condición. Entonces vamos ahora sí al ejemplo. Me dice cantidad de palabras que empiezan con C, ¿sí? Dentro de las celdas S. Si vemos a simple vista, perro no comienza con C, casa sí, cena sí, sopa no. Entonces tendría que darme 2, ¿sí? El número entero de la cantidad
de celdas o de palabras que comienzan. ¿Cómo armo la función? Que esto es lo más complicado a veces en conseguir. A ver, esperen, me estoy salteando algo. Vamos a hacer esto. Lo primero, son dos celdas, o sea, dos cosas que me está pidiendo. Primero, cantidad de números menores que 10. Esta es muy simple. Contar puntos y, la busco acá. Contar puntos y. ¿Sí? Fíjense en acá abajo, algo importante. Me va dando una ayudita. Acordate, esta función tiene dos partes su argumento. Rango, punto y coma y el criterio. Listo. Así yo ya no me voy perdiendo. Rango, marco todo el rango. Sin hacer nada hago punto y coma. Y ahora me dice que describa el criterio. Entonces el criterio le había dicho que va entre comillas y me dice menores. Uso el símbolo menor a 10, cierro las comillas y recién ahora ya tengo completa la segunda parte del argumento, que es el criterio, ¿sí? Cierro el paréntesis y le doy enter y me dice que hay tres celdas que son menores a 10, no menor igual, sino menor. 5, 0,5 y 0,7, que es lo mismo que decir 70%. Esas son las tres menores, ¿sí? Luego, cuando yo quiero que me busque cosas que empiezan con C, voy a hacer lo mismo. Contar puntos sí. Le voy a decir lo mismo, el rango es el mismo, ¿sí? Eso no cambia. Punto y coma. Y acá es donde se hacen lío muchos, ¿sí? Fíjense en que vuelvo a decir, el criterio es, abriendo comillas primero, pongo la letra C y me voy a utilizar un comodín para que Excel entienda que yo quiero solamente todo lo que empieza con C y no importa todas las demás letras que hayan hacia la derecha. Entonces voy a usar el comodín, que es un asterisco, y voy a cerrar las comillas, y ese asterisco le va a decir a Excel, mira, yo quiero que las letras C sí o sí aparezca, y de ahí todo lo que esté hacia la derecha no me importa, porque el asterisco le está diciendo que reemplace cualquier otro carácter. Cierro paréntesis, enter. Me dice que hay dos palabras que comienzan con la letra C, que serían casa y cena, es correcto. Y fíjense que son todos números enteros, ¿sí? Son cantidad de cosas que yo quiero que haga Excel. Bien. De acá en adelante son tres ejercicios para que completen así también cantidad de empleados sin hijo, con hijo. Ya será aplicar la función que corresponda, ¿sí? El 5 y el 6. Y eso sería todo lo que vamos a ver hasta hoy, que serían lo más complicado que vamos a ver hoy, que es funciones de contar. Bien, paro acá este video y lo subo inmediatamente al campo.